La huella de la piel. Un podcast de Aesthetic.es con María Velasco. Una de las grandes preocupaciones de casi todas las mujeres y también de algunos hombres son las manchas en la piel. Pueden aparecer a veces blanquecinas, otras veces un poco más marrones. Normalmente con el paso de la edad y de los años se van acentuando, pero bueno, también a la gente joven cada vez está como más concienciada de la necesidad de cuidarlas, de tenerlas controladas y que también podemos recurrir a la tecnología y a los tratamientos para eliminarlas o por lo menos minimizar su aspecto. Hoy en La huella de la piel vamos a hablar de las manchas, de por qué nos salen, de qué tipos hay, de cómo podemos prevenirlas y de si, bueno, pues si tienen remedio o si no tienen un remedio 100% infalible, por lo menos cómo podemos disimularlas. Para ello contamos con Míriam Llévenes, ella es experta en láser y especialista también en belleza médica, responsable junto con Maribel Llévenes del instituto que lleva su nombre, que tiene más de 45 años de experiencia en el sector. Bienvenida, Míriam. Muchísimas gracias. Bueno, empecemos por lo más básico. ¿Por qué nos salen las manchas? Mira, las manchas salen por alteraciones en la piel, es decir, es una alteración de la pigmentación que se deben por tres mecanismos. Uno de ellos puede ser que nos aumenta o nos disminuye la producción de melanina, o puede aumentar o disminuir el número de melanocitos, o bien que haya una localización anormal, bien de melanina o melanocitos. Y esto traducido para que al final en casa, ¿qué podemos hacer? Es las causas. La primera causa para las manchas es el sol. Entonces, ¿qué ocurre? La radiación solar es la que nos va a activar esa producción de melanina. ¿Y qué ocurre? Que para el cuerpo, al final es como esa parte de melanina es una protección, nos protege, entonces nos da el sol, el cuerpo se broncea y para él es una protección. ¿Nos da en exceso el sol? Claro. Pues es cuando empiezan a aparecer las manchas. Y también nos pasa otra cosa, cuando ya tenemos manchas, esa parte de léntigos, de melasmas, lo que hace es que te las va a acentuar. Entonces, la parte del sol, digamos que no lo podemos perder de vista, porque luego también vamos a tener otras causas que nos pueden también afectar. ¿Qué nos puede afectar? Hormonas, la parte de edad, la parte de si tenemos una lesión o una inflamación, también esa parte de enfermedad o medicación. Entonces, todas esas causas que hemos ido hablando, ¿cómo nos van a afectar? Por ejemplo, las hormonas. Las hormonas van muy relacionadas con el tipo de mancha que es melasma. Entonces, al final hay una sobreproducción de la melanina, ¿pero por qué? Cuando nos da el sol. Claro. Entonces vuelve a aparecer también esa parte de sol. Siempre está ahí. Siempre. En todo lo que vamos a hablar todo el tiempo va a ser como el sol. Luego, la parte de la edad, ¿cómo trabaja la edad? Cuando vamos cumpliendo años, el número de células que produce la melanina nos va a disminuir. Pero ojo, las que se quedan pueden aumentar el tamaño y su distribución también va a ser diferente. Claro. Entonces, también, ¿qué pasa, María? Al final es, vale, sí tenemos edad, pero ¿qué ocurre? Que de nuevo el sol es las personas que han estado expuestas, o bien por su actividad, o bien por su trabajo, han estado expuestas al sol, serán las que tendrán mayor tipo de léntigos solares, ¿no? O bien en la cara o bien en las manos. ¿Qué tipos de manchas existen? Porque, pues lo que decíamos, ¿no? Siempre las asociamos al sol, pero también pueden salir por otros motivos, como comentabas, pues las hormonas o la edad. ¿Qué diferencia unas de otras? Si es que hay alguna diferencia. Un poco lo que estábamos hablando. Vamos a tener como manchas reducido, ¿no? A nivel de estética, medicina estética, que es lo que estamos aquí hablando. Pueden ser hiperpigmentación, es decir, nos eleva el tono, esas manchas más oscuras, que ahí nos podemos encontrar léntigos solares. Esa parte de léntigos solares van muy asociadas con la parte de la edad, suelen ser muy oscuras, muy ovaladas, tienen como 1 a 3 centímetros de diámetro, ese tipo de manchas que a lo mejor encontramos en las manos, también en la cara, en el escote, por supuesto, podemos encontrarlas. Tenemos luego otras que van a ser melasmas o cloasmas, que están muy relacionadas con esa parte de embarazos, o si a lo mejor hemos tomado algún tipo de antibiótico, ¿no? Son esas causas hormonales que decíamos. Y ¿cómo las vamos a distinguir? Tienen un color como más pardo oscuro, suelen ser muy simétricas, es decir, si te salen, imagínate, en el pómulo, en el derecho y en el izquierdo las tienes, o en el labio superior, que también son muy típicas, las tienes pues en el lado derecho y en el lado izquierdo, o en la frente también, ¿no? Como ese efecto mariposa, las vas teniendo en ese lado. También luego tenemos otras que esa parte es hiperpigmentación, es decir, una mancha inflamatoria. Vale. Esta parte podemos ver que pueden ser muchas veces o nos hemos hecho un corte o una quemadura, o a lo mejor hemos tenido alguna sustancia química puesta.
acné, dermatitis, una psoriasis. Entonces, cuando se ha producido, digamos, como esa cicatriz, luego cuando nos da el sol es cuando vamos a tener ese tipo de manchas. Se queda la marquita, esas, ¿no? digamos, que son como las 3 más normales que nos vamos a encontrar. Y luego, por supuesto, tenemos como la hipopigmentación, ¿no? Que es esa parte como una mancha más blanquita, que bueno, pues que también luego, si no hablamos de... Sí, luego vamos a ello. Sí, empezamos por las más comunes, las marroncitas. Vale. ¿Cómo podemos prevenirlas? Y si ya nos han salido, ¿qué hay que hacer para poder tratarlas? Vale. ¿Y se pueden eliminar al completo? Porque claro, esa es también... Eso me encanta. Vale, ¿cómo prevenirlas? Como estamos diciendo que la causa principal es el sol, lo que tenemos que tener muy claro es cómo tomar el sol o si podemos tomar el sol en ciertos momentos. Aparte del sol veíamos que era la parte de edad, la parte de hormonas, de algún tipo de enfermedad, medicación. Entonces lo primero para prevenirlo es tomar conciencia del sol, que esto que parece que es muy fácil, María, en la práctica diaria es complicadísimo, porque no solamente es protegerte en verano o en primavera. Hoy, por ejemplo, hace un día espectacular de sol. Entonces dices, es cuidarme con el sol todo el año. Y luego, ¿qué ocurre? Salgo a las 8 de la mañana para irme a trabajar o para hacer algo. A las 2 de la tarde, cuando salgas a comer o a tomarte un café, el sol te está dañando. Y además hay tips que no nos damos cuenta, pero nos tocamos mucho la cara, cuando además hemos tenido el momento de mascarillas. Es decir, esa protección se va. Y además es muy curioso porque yo cuando trato todas las manchas tenemos distintos tipos de tecnologías para que vayamos viendo pues las pieles cómo vienen. Y entonces en todas las sesiones vamos viendo las fotografías de diagnóstico. Y hay una de ellas que te dice cómo está la protección solar y se la llevan. Y es curioso porque muy poquita gente te trae la protección solar correctamente. A pesar de estar tratándose las manchas. Sí. Y a pesar de, nosotros hacemos una educación, formación, somos como muy insistentes en este punto, bueno, pues para conseguir los mejores resultados, pero claro, tú no te das cuenta, no eres, bueno, pues a lo mejor dices, bueno, pues voy con prisas, es un día, o a lo mejor bebes agua, pues en esa zona también se te ha ido, te tocas la cara. Entonces, bueno, pues lo primero es esa parte de protección. Repetición, protección solar. También luego saber que muchas veces en casa, que además ha sido muy curioso, ¿no? A lo largo de mis años vas como teniendo anécdotas de estas. Claro, pues de repente dices, es que en tu casa, si a lo mejor estás tendiendo la ropa o tienes un jardín maravilloso, es que estás, te está dando el sol, no es que estés en casa, es que también te tienes que proteger, ¿no? Claro, porque pequeños descuidos de estos que no se dan ni cuenta. Sí, porque hay gente que dice, no, si no me voy a poner la tumbona a tomar el sol. Es como es que el sol no solo te da cuando te tumbas en la playa o en la piscina, y eso todavía hay que hacer bastante hincapié, ¿verdad? Mucho hincapié. Esto me pasó, que lo que te contaba era con una clienta que, claro, después de mucho hablar con ella, descubrimos que a lo mejor estaba hablando por teléfono en su jardín. Claro, entonces no eres consciente que te tienes que proteger porque como que estás en casa. Claro. Pues sí, te tienes que proteger cada vez que te dé la Siempre. luz. Sí. Y luego es verdad que este año también se habla mucho de pues ese tipo de luces, ¿no? Las pantallas azules o focos muy fuertes, las pantallas de ordenador. Si a lo mejor estás en plató, pues esos focos, también esa parte te va aumentando. O incluso si vas en el coche, esa parte de luz, ¿no? La luz solar, muchas veces también encontramos que las manchas del lado, si tú eres conductora, ¿no? Pues este lado izquierdo te aumentan más que el lado derecho. Entonces es muy curioso ver la evolución como de las manchas. Entonces, saber que se tiene que cuidar con el sol, tanto para prevenirlas, y si encima te encuentras en un momento de tu vida, bien pues esa parte de embarazo o una parte como hormonal o con algún antibiótico o medicamento, que tengas especial cuidado. Claro. ¿Vale? Es decir, embarazadas para mí, es que yo los 9 meses en la cara, en la cara no podrían tomar el sol, o sea, es decir, no te podría dar el sol, porque si no luego vas a tener complicaciones. Se queda sobre todo por la zona del labio superior, y mucha gente se le queda y se queda, que luego cuesta mucho deshacerse de ello. Sí, por eso insistimos mucho en esa prevención, porque luego me decías tú, ¿cómo las tratamos? Que hilamos con lo que me dices. Yo mi pregunta es, ¿existe algún tratamiento a nivel mundial que elimine completamente y definitivamente las manchas? María, no. Es decir, ahora mismo no es que unos sean mejor que otros, es que no tenemos herramientas para eliminarlas, tenemos herramientas para reducirlas y luego digamos que es temporal, porque si a ti te vuelve a dar el sol, esa mancha es como que la piel tiene, entre comillas, ¿no? Como un error, es decir, esa zona cree que se tiene que poner más oscura, con lo cual cada vez que esté expuesta de nuevo al sol, pues volverá la mancha. Claro, entonces, se queda como silenciada, ¿no? Y entonces de repente baja dice, y otra vez tengo que ponerlo. Entonces lo importante es que cuando vamos a hacernos un tratamiento sepamos que tenemos que tener mucha precaución, ¿no? Y que tenemos que, bueno, pues estar muy pendientes de esa parte del sol. ¿Vale? Entonces, para garantizar
los máximos resultados, tenemos que saber que el tiempo que duran los tratamientos no podemos estar expuestas al sol o cuando hacemos esa revisión con los diagnósticos, que vengas con tu protección solar como debes, ¿vale? Y luego hoy en día tenemos de todo, o sea, al final siempre trabajamos como un 360 grados, vamos a poder coger cosmética despigmentante que nos va a ayudar, nutricosmética también, tanto despigmentante como antimanchas, ¿no? Que desde dentro también pues estemos trabajando toda esa parte, cuidados en casa que tendremos que educar y formar, ¿no? Y acompañar también a nuestros clientes y pacientes, y luego distintos tipos de tratamientos y tecnologías. Entonces, tenemos desde los más clásicos como exfoliantes químicos, esa parte de luz pulsada, también tenemos muchísimos láseres, entonces despigmentantes, por ejemplo, tipo mascarilla. Entonces, tendremos que ir viendo exactamente el tipo de mancha, cuándo ha salido, cuánto tiempo tiene, si ha habido alguna causa que también te lo agrava. Entonces, bueno, pues con todo esto digamos que tenemos que hacer ese tratamiento final. Pero, perdona. Sí, dime. Te diré que este año digamos que viene como muy cargado de innovación. Toda la parte del sector de estética y medicina estética, ¿no? Cuando hay como una crisis o una pandemia como hemos sucedido, pues luego el sector es como una revolución. Y entonces estamos en este año. Y en cuanto a la parte de manchas, hay una revolución muy importante, hay como un salto. Ha salido un único láser, o sea, no existen más láseres que este, que se llama láser amarillo 589. Y esta longitud lo que tiene de especial que te trabaja no solamente la parte de melanina, sino también hemoglobina, que la hemoglobina es como todas esas rojezas que te puedas encontrar, ¿no? Porque muchas veces que dices, al final la gente lo que quiere es tener la piel uniforme, blanquita, ¿no? Como que sin ningún daño. Y eso puede ser alguna alteración que sea como más la mancha marrón, o pueden ser capilares, puntos de rubí. Hay muchas veces que debajo del melasma aparece como mucha rojez. Tú quitas la parte marrón, digamos, del melasma, pero no quitas el capilar, entonces no te sigues viendo la piel. Sigue habiendo como algo. Algo de tono. Dices, no me sigo, no me veo. Eso como yo era antiguamente mi piel, no la tenía. Entonces lo bueno es que puedes trabajar de forma simultánea las dos, la rojez y las manchas. Entonces es como un 2x1, ¿no? Te quitas más tratamientos, un 2x1. Y esto traducido, ¿no? Luego al paciente, al cliente, es mucho menos número de sesiones. Innovación en cuanto a la parte de dolor. Normalmente los láseres son un poquito luces pulsadas. Bueno, pues hay que aguantar, ¿no? Es todo por la causa. Luego también lo bueno que tenemos que viene sin riesgo. Es decir, no hay seguridad en cuanto que es un láser que si te da el sol no se va a ir la mancha como queremos, pero no te va a dañar. No es como a lo mejor un láser ablativo que tienes que tener 15 días o un mes, mucho cuidado antes o mucho cuidado después, porque puede haber como un efecto rebote o puede tener unas causas como mucho más graves. Entonces, bueno, pues en cuanto a seguridad, el resultado es espectacular porque es como un borrador de la piel. Entonces, bueno, pues en esta parte viene cargado, pero es verdad que tenemos multitud de herramientas para poder trabajarlas. Bueno, pues entonces nos quedamos sobre todo con saber que, ojo al dato, que hay que prevenirlas porque luego al 100% no vamos a poder decir, uy, qué bien me he quedado. Hablabas justo de las manchitas estas que son como más blanquecinas. ¿Estas cómo se pueden prevenir? Y luego también ¿estas se pueden quitar del todo o tampoco? ¿O se pueden solo como minimizar? Las manchas blanquitas suelen ser como las más complicadas. También suelen ser normalmente por un abuso del sol, lo que falta es ahí la parte de pigmentación. Entonces hay que trabajarlo con combinación de fototerapia, la parte de fotosensibilizantes y hay unos reguladores de la pigmentación. Pero bueno, realmente en consulta no es el tipo de manchas. Son menos comunes, ¿no? Sí, son mucho menos comunes. Y luego las que hablábamos también de rojeces. Esas manchitas, hay veces que, claro, no hay que confundir tampoco la rosácea, que eso tiene otro tratamiento, con las manchitas que te salen, pues lo que dicen, ¿no? Las pequeñas varices estas que te salen, o los rubíes que tú comentas. ¿Esto cómo podemos tratarlo? Justo, hay algunas manchas que, mira, que por ejemplo rojeces te pueden salir, pero suelen ser un poco más pues un cambio de temperatura, una alergia, algún efecto secundario de medicamento, que esto ya es como otra cosa, que a lo mejor puede haber un picor, un hormigueo, ¿no? Que eso ya es dermatólogo, que te vayas y que vean exactamente qué es. Y luego esa parte de rojeces, que ¿por qué se producen? Sensibilidad de la piel, cambios de temperatura como frío, calor, pues al final la piel sale esa parte de capilar como que se rompe. También esa parte de rosácea va muy unida con esa rojez, es la parte de hemoglobina, ¿no? Que está ahí esa parte no como muy activa, y entonces también nos puede pasar con cosmética que sea como muy irritante, ¿no? Pues un poquito pues más de ácidos que de repente te haya como dañado un poquito más la piel. Y todo eso, los tratamientos que tenemos que coger siempre son o láseres o luces muy afines a la parte de hemoglobina, es decir, tiene que ser un tipo de longitud
que la parte de rojez nos la vayan trabajando. Vale. Y suele trabajar con coagulación, es decir, tú aplicas la luz, lo que hace es coagular, es reducir, ¿no? Como desaparecer esa parte del capilar o esa parte de rojez. Por eso te hablaba de que el láser amarillo, al combinar las dos, es como que te quitas ya de lo que no tienes que estar, ahora te hago un tratamiento, ahora te hago otro, ¿no? Al final lo trabajas simultáneamente. Y estas, igual que las marroncitas, hemos dicho que pueden estar como silenciadas y de repente volver a aflorar, ¿estas también pueden volver a salir? Sí pueden volver a salir, porque si estamos hablando que suelen ser más propensas en pieles sensibles, la piel sensible va a seguir siendo sensible. Si a lo mejor estás con cambios de temperatura y no tienes bien protegida la piel, como puede ser frío o calor. Hace mucho frío, me vendré a un sitio que hay calefacción o viceversa, ¿no? Pues al final hace mucho calor y entro con mucho frío. O, por ejemplo, practico deportes como puede ser esquiar. Esquiar hace mucho viento y con las bajadas también eso hace que si no vas protegida, pues se rompan más capilares. Entonces, bueno, pues al final no vamos a quitar las causas que producen esa parte de sensibilidad. Pero es verdad que suelen tardar un poquito más tiempo en desaparecer, porque no van tan asociadas con esa parte del sol. Y si somos ya sabemos una persona con muchas manchas o propensas a las manchas, o con alguna manchita que otra, ¿cuál debería ser la rutina de cuidado facial para decir, oye, pues tengo estas manchitas, me las tengo que cuidar, ya no solo porque me vaya a hacer un tratamiento para quitármelas, sino en mi día a día, ¿cuál debería ser una rutina de cuidado? Lo primero es tener la piel muy cuidada, es decir, hidratada, nutrida, con tu exfoliante y, como veíamos, protección solar. Es decir, si queremos prevenir esa parte de rutina de protección solar, o por ejemplo me comentaba mucho en consulta, ¿no? Es como, vale, yo salgo con protección solar pero me maquillo, ¿qué hago después con esa repetición que estás haciendo? Bueno, utilizamos un maquillaje con protección solar, te retocas luego un poco el maquillaje a modo de protección y ya te lo pones. O, por ejemplo, para los hombres que también pueden tener manchas, para ellos es más sencillo porque simplemente es llevar protección solar. Otra cosa que también puede pasar mucho, que se nos olvida la protección solar. Entonces ahí, pues, oye, en varios bolsos llevar protección solar, en tu puesto de trabajo a lo mejor pues tener protección solar, coche, o sea, hay que buscarse como muchos tips para tener, pero realmente es una piel cuidada con su parte de protección solar. Sería como la rutina más importante. Me estaba acordando, ahora que decías eso de tener en el trabajo, en el coche, me estaba acordando del gel hidroalcohólico, que todos hemos pasado de no utilizarlo a que todos hemos estado durante un par de añitos con el gel hidroalcohólico en la mesa de trabajo, en el coche, en el bolso. Pues bueno, a la protección solar igual. Entonces, oye, igual que nos acostumbramos a una cosa, vamos a acostumbrarnos a la protección solar, ¿no? De todos los tipos de manchas que se pueden tratar, ¿cuáles serían las más agradecidas? Y no sé si a lo mejor hay algunos tipos de pieles, la misma mancha es en distintos tipos de pieles puede ser más agradecida o puede ser al revés más complicada de tratar, o a lo mejor incluso según la edad también. Tenemos que, cuando vamos viendo las causas, si cuantas más causas tengas, digamos que más se complica. Si tienes un fototipo muy alto, pues también las manchas van a ser más oscuras y se daña más la piel. También esa parte, imagínate, si tenemos y además sumamos la edad, ¿vale? Si sumamos cambios hormonales, o sea, a medida que vas sumando como distintos factores y que también a lo mejor la mancha es como más antigua, ¿no? Que lleva más tiempo, pues también todo eso va a tener una dificultad. Realmente, si hablamos en tipo de manchas, los léntigos solares, que serían las de edad, de las que hablábamos de esas más redonditas, de 1 a 3 centímetros, que en las manos, que les puedes encontrar en la cara, suelen tener como, bueno, son más sencillas de eliminar y luego duran más. O sea, tarda más tiempo en aparecer. Por ejemplo, los melasmas, que hablábamos que eran esas manchas como hormonales, como simétricas, suelen ser más complicadas. Es decir, al final, como tenemos ese componente de melanina, la parte de hemoglobina, no como ese marrón rojo, sí que se reduce mucho siempre que durante los meses que hagamos el tratamiento realmente el paciente no le dé el sol, es decir, que luego digamos que hagamos bien las cosas en casa, porque si, imagínate, si yo te hago un tratamiento y hasta 3 semanas después no te voy a ver, si en esas 3 semanas con el sol lo has activado, pues no se ha reducido todo lo que debemos. Y luego pasa lo mismo, y además estamos hablando, María, que es algo alucinante. O sea, tú imagínate, has terminado tu tratamiento, llevas 4 meses maravillosa, un fin de semana, un día que te has ido al campo, que has hecho alguna cosa un poco mal y no te has protegido como Dios, y la mancha vuelve. Es así de poco agradecida, ¿no? Por eso parece que soy muy pesada, como que hago mucho hincapié, pero es que es muy poco agradecida. Pero bueno, realmente
con su buen tratamiento, con la cosmética, nutricosmética de dentro también para, ¿no? Pues para ayudar. Sí. Y luego con esa parte de acompañamiento, que vayamos viendo bien en qué podemos fallar en la protección solar, cuándo ponerlo, cómo ponerlo, etcétera, bueno, pues luego pueden durar bastante. Aunque, precisamente para hablar de tiempo, ¿no? Aunque depende de todos los factores y de cómo también tenga cada uno el compromiso, ¿no? Lo que decías, si vienes una revisión, que menos que te pongas el protector, aunque solo sea ese día para decir hecho los deberes, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento medio? ¿Cuánto dura más o menos un tratamiento? Mira, si realmente queremos la parte de despigmentante, ¿no? De reducir y que luego desde dentro, al final lo que estamos hablando es casi de 3 a 6 meses. Es decir, a lo mejor tratamientos, estamos hablando de 1 a 3 tratamientos, que eso es relativamente sencillo, pero si vamos a añadir despigmentante, lo bueno es que estés como 6 meses con tu despigmentante, mínimo 6 meses con la nutricosmética. Todos los estudios que tenemos nosotros de nutricosmética, que tanto despigmentante como también prevenir la mancha, son a partir de 2 meses de eficacia, pero realmente a partir de los 6, ¿no? Incluso si, o sea, realmente para hacerlo perfecto sería un año de trabajar la parte de nutricosmética, pero bueno, que menos que esos 6 meses, pero de tratamiento estamos hablando que a lo mejor de 1 a 3 sesiones, que relativamente es muy poco para lo que antiguamente en estética o medicina estética hablábamos de 10, 15 sesiones, me refiero que antes eran, ¿no? Siempre los tratamientos han sido de muchas sesiones. Y nos hablabas antes del láser amarillo como el último, ¿no? La revolución. ¿Este tratamiento se combina con otros? ¿Se puede hacer solo? ¿Cómo es la mejor manera de conseguir una efectividad a la hora de tratar las manchas? En este, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es esa combinación que hablábamos de cosmética, nutricosmética, estilo de vida, y luego se puede combinar con algún exfoliante químico no excesivamente agresivo, ¿no? Simplemente como preparación de la piel, y luego ya enseguida empezar con la parte de láser amarillo. Es tan potente porque trabaja la parte de capilares y de manchas que no necesitas tampoco ir como añadiendo más cosas. Y si hablamos de la cosmética, ¿no? Pues bueno, pues hay gente que dice, mira, yo a lo mejor los tratamientos todavía no me atrevo, porque todavía hay gente que, pues que lo que decíamos antes, ¿no? Al final el láser duele un poquito, entonces, bueno, pues tienen como ese miedo. En la parte de casa, en cosmética, ¿qué cosmética debemos utilizar para prevenir o tratar manchas? La cosmética para tratarlas, ¿vale? Vamos a pensar que ya están las manchas. Al final siempre los ingredientes, digamos, como un poco estrellas de manchas ha sido hidroquinona, toda la parte de retinol, ácidos como glicólico, la parte de cógico, acelaico, ¿no? Por ejemplo, acelaico está más encaminado, por ejemplo, si nos ha salido acné y estamos hablando de esa hiperpigmentación posinflamatoria. Entonces, ese es el tipo de ingredientes, ¿no? Que se suelen utilizar para fórmulas de cosmética. Y una duda que me surge, las manchas, al final asociamos que la piel tiene memoria, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Como el principal aquí enemigo es el sol, van apareciendo cuanto más mayores seamos, pero sin embargo yo creo que también están cada vez apareciendo más en gente joven. ¿Hay una media de edad de aparición de manchas? No, o sea, totalmente de acuerdo, podemos encontrar gente joven porque muchas veces ese tipo de 20, 25, esas manchas, claro, no son a la edad, estamos hablando de una causa hormonal. Casi siempre va asociado o que ha habido un cambio hormonal, que a lo mejor no se encuentran, o anticonceptivos. La gran mayoría que llegan a consulta, en cuanto empiezas a hablar con ellos un poco y hacer su historial, suele venir muy relacionado con la parte de anticonceptivos. Y luego ya, pues a partir de 25 o 30, ese tipo de manchas suele ser mucho de embarazo. Claro. Entonces, bueno, pues dependiendo de la causa, pues desde el principio salen. ¿Y entre hombres y mujeres, qué va más preocupados por las manchas a la consulta? Tenemos normalmente más... Las mujeres suelen venir más por manchas, también porque es verdad que esa parte hormonal suelen afectar más a ellas, esa parte de edad. Por ejemplo, en la parte de hombre vienen más a partir de edad, es decir, cuando a partir de 45 o 50 es cuando a lo mejor empiezan a aparecer las manchas en hombres, o a lo mejor también el tipo de piel, ¿no? Por ejemplo, los melasmas suelen aparecer en hombres con la piel muy oscura. Y una duda que me acaba de surgir. Estamos hablando de tratar manchas y estamos, yo creo que enfocándonos en la cara, ¿no? Que es donde más nos suelen preocupar, pero comentábamos antes las manchas de las manos. ¿Se tratarían igual las manchas de las manos que las de la cara? Claro, muy importante lo que dices, es cara, escote, María, y además es curioso porque ahí incluso puedes saber perfectamente qué tipo de ropa lleva la persona de escote. En función de la forma, ¿no? De escote V, más redondito, más amplio, más cerrado. O sea, es curioso porque los daños se concentran de una forma, ¿no? Pues después de... Claro, y dices, no, si yo en la playa no estoy así ya, pero es que todos los días en primavera, por el tipo de camisa o el tipo de, bueno, pues de gusto, de estilo que tiene al vestir, se ve perfectamente la parte del daño. Entonces, es verdad que tendremos que ver si las manos, imagínate que son más tipo léntigos, trataremos de una forma
o con la misma tecnología, pero con unos parámetros específicos de lentigos. Si tenemos a lo mejor el escote, que el escote suele venir súper dañado, con mucho capilar rojo, o sea, enseguida que tú haces así con el dedo, que te tocas un poquito, ves esa parte de rojez, de vascularización y esa parte de manchas, y luego en la cara tendremos que ver pues qué tipo de manchas, que muchas veces hay combinaciones como un paño entero, que al final no que lo que queremos. Bueno, yo creo que más que centrarnos en las manchas, nosotros lo que hacemos es centrarnos mucho en unificar, ¿no? O sea, al final la persona lo que quiere es verse la piel más unificada, como ese borrador de la piel, que te potencie lo mejor, ¿no? Que te vuelva esa luminosidad y esa parte de piel más blanquita que hemos perdido, ¿no? Con los años. Sí, sí. Para terminar, Miriam, una pregunta, aunque creo que sé qué es lo que me vas a contestar, pero el consejo para evitar sustos en la piel, para evitar que no salgan esas manchas, ¿qué nos dirías? Estábamos hablando, ¿no? Pues en todo que para evitar sustos, la parte de protección solar, la parte de repetición, esa parte de horas centrales de tener mucho cuidado, ser muy consciente de en esos momentos en los que nos puede perjudicar más, como es un embarazo, un antibiótico, algún tipo de medicación más fuerte, o incluso, por ejemplo, que no hemos comentado, colonias. Hay muchísimas veces que las colonias, por el alcohol en el cuello, también yo he visto manchas, ¿no? O cuando nos hemos depilado el labio superior a lo mejor con cera o con algún tipo de láser y luego nos hemos expuesto muy rápido al sol. También, por ejemplo, otro momento de me voy a hacer algún tipo de infiltración, ácido hialurónico, etcétera, y tomo el sol al día siguiente, pues también se puede quedar. Entonces, bueno, pues digamos que un poco prevenir. Pero luego también, María, es muy importante que cuando estamos hablando de manchas no nos debemos de olvidar, bueno, pues que hay unas manchas que son mucho pues más delicadas, que son, bueno, pues que digamos que tenemos que estar muy pendientes. ¿Y cómo es ese tipo de manchas, no? Bordes suelen ser muy definidos, como muy dentados. Si hay elevación de la piel, si hay una dureza o una rigidez de la piel, si a lo mejor hay como algún signo de inflamación, ¿no? Coloración de las manchas, también el tipo de color, o incluso, digamos, si ha habido cambios recientes. Entonces, si de repente tu mancha ha habido cambios recientes, o María, es una mancha y dices, me ha salido en un sitio que a mí normalmente no me da el sol. Estamos hablando cara, escote, manos, ¿no? Oye, me ha salido, no sé, pues en el abdomen, en la espalda. Rápidamente nos vamos al dermatólogo para que nos analicen, ¿no? Las manchas. Entonces, bueno, yo creo que en eso también hay que tener como conciencia y ver que si hay algo como un poco, dices, esto no me cuadra, que cuanto antes vayan, ¿no? Pues es una prevención. Totalmente, la regla del ABCDE de los lunares y también extrapolado efectivamente a las manchas. Pues muchísimas gracias, Miriam, por habernos acompañado hoy en La Huella de la Piel. Ha sido un placer tenerte y escucharte. María. Gracias. Gracias.